si el tiempo ya es una ficción en relación a las cosas, porque yo puedo medir mi tiempo en relación a mi cuerpo. En algunos, me explico, ¿no? Pero esa relación, entonces el tiempo en sí mismo es una realidad compuesta. No existe por sí mismo. Entonces, si yo le saco una parte, deja de existir. Si yo le saco el cuerpo a eso, queda venir sí, pues, a ver. De hecho, mencionaste en otra clase que el tiempo no existe. No, pues. Que es solamente el movimiento. Exactamente, lo que existe el movimiento. El punto es que si nosotros nos relacionamos con nosotros y con los demás a través del tiempo. Y esa es la ficción que nos ata acá también. ¿Me explico, no? Eso por un lado. Ahora, es que si no tuviéramos esa sensación de tiempo, yo creo que tampoco tendríamos la sensación del resolver cosas. ¿Por qué ese movimiento? Te referís como al tiempo en medida. Sí, como tiempo como medida. Y el otro tiempo, ya, el que tú dices que hay un comienzo y un fin, ya, eso también es medible en relación a un parámetro establecido por nosotros nomás. Sí. Por lo tanto, una ficción creada por nosotros. Es una construcción hecha por nosotros, que por sí misma no se sostiene. Y por eso es ilusorio, porque no se sostiene en sí mismo. Es un compuesto de cosas. Y cada uno la vive de otra forma. Exactamente. Puedes decir que es como medimos el movimiento, o sea, la medida del movimiento, eso es el tiempo. Pero en relación a un hito que tú marcas, A lo que se mueve. por ejemplo, claro, Y eso, a lo que se mueve. y eso lo marca uno. Claro. Individual. ¿Me entiende? Ahora, claro, hay acuerdo. Entonces, si ustedes se experimentan como presencia, como ser, no hay tiempo. Y la relación normal que establecen con ustedes es sin tiempo. Por eso la sensación Por eso la sensación que no importa qué edad tenga, yo no siento que tengo la edad que me están colgando. Claro, como hay un acuerdo social, oye, ya, pues mira el carnet, sí, tengo carnet, listo. Pero tengo que crear tengo que construir o validar esa ilusión para poder creérmela. al final es una creencia. Exactamente, una creencia más. ¿Ya? Por eso uno dice, bueno, se me voló la semana. Exactamente. La existencia existe como manifestación en función del movimiento. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que existe en la existencia es el movimiento. Eso es lo que existe. La diversidad. A partir del movimiento se genera el cambio, a partir del cambio se genera la diversidad, etcétera, etcétera. Lo que existe es el movimiento, pero no el tiempo. El tiempo es una construcción humana solamente. ¿Estamos? El tiempo surge a partir del yo. En el momento que hay un yo, hay tiempo, pero en relación con ustedes, de forma permanente, ya es de no tiempo. A no ser que vean la hora. O lo están pasando muy mal. Pero se dan cuenta que en general se relacionan con ustedes a partir del no tiempo. Y que cuando se enquistan en el yo, empiezan a relacionarse a partir del tiempo, incluso se empiezan a autodefinir. Estoy atrasado, ¿ya? Me tengo que apurar, y empiezo en todo un flujo que tiene que ver con conseguir objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando está eso, cuando está desarticulada esa cabeza de pescado, ¿ya? No hay relación de tiempo. Entonces hay solo presencia. ¿Y presencia de qué? Si no hay un yo que esté calificando y cuantificando y calificando. Claro. Entonces el punto es más que buscar, es cuánto me dejo sentir. Decía yo. Pero, si el ser siempre está presente, ¿cómo hay solo presencia del ser en ese momento? ¿Cómo? Si el ser siempre está presente. Sí, pues. El punto es que tú no te das cuenta. Entonces, no lo Porque siente. justamente pierdes el sentido de ser en la medida que te identificas con el yo. Claro, exactamente.
Ahí es cuando pierdes tu sentido de ser, porque lo vistes y lo separas con condiciones, con cualidades, con objetivos, con necesidades, etcétera, etcétera. Lo empiezas tú mismo a vestir con una serie de cabezas de pescado, perdón, una serie de cosas ¿ya? Que en sí mismas son puras fantasías construidas por la mente, ¿no? La mente genera el esa es parte de la tarea. ¿Ya? Ya. La mente no puede generar el yo porque la mente es una ficción. Entonces ¿Ya? el yo genera la mente. Si el yo no existe. Existe y no existe. Acuérdense que cuando pasamos a los cuerpos sutiles, ¿se acuerdan cuando pasamos a los cuerpos sutiles? ¿Se acuerdan, no? La cristiana llegó inocente en esa época. Pero sí pasamos a los cuerpos sutiles. Bueno, Era muy inocente. Ya no. Cuando hablaba de que uno, lo que se queda adentro es lo que uno graba, no la realidad. Y hemos puesto 1000 veces el ejemplo que se le acabó la batería a la hija o al hijo, son las 4 de la mañana, el papá ya se comió el celular, ¿ya? Se lo comió como ensalada, se lo comió crudo, se lo comió al horno, se comió hasta la uña de las patas, ¿ya? Y ya como estaba a punto de salir así, hacer una operación rastrillo para ubicar al hijo o a la hija, y llega el hijo a la hija a las 4:10, cuando justo iba saliendo el papá o la mamá, y muerta la risa. ¿Dónde estaba? ¿Ya? Se me acabó la batería, no te podía avisar. Y la persona vivió todo ese estrés, pero en la realidad no existió. En la realidad no existió. Si el otro estaba feliz, muerta la risa, bailando, chichu, o el otro estaba feliz, dijo, chuta, se me acabó el celular, nada, no importa, igual voy a llegar a la casa. Estoy bien, estoy sana, estoy sano, no pasa nada, ¿cuál es el problema que llegue a mi casa? No pasa nada. Pero la persona se comió hasta la sábana. ¿Ya? Y esa ficción, nadie puede decir que esa persona no la experimentó. La vivió en una realidad. Y la vio como una realidad. Entonces, el hecho, lo que uno experimenta no necesariamente es lo que está sucediendo, sino que lo que uno está interpretando de lo que está sucediendo. Y esa es una característica del Maya, en el fondo la ilusión, de cómo la ilusión nos permite experimentar cosas que no existen, o que pueden existir y en algunos casos pueden ser súper dañinas, como el éxito. ¿Cómo qué? El éxito, el éxito puede ser tremendamente dañino. Si no, pregunten a Whitney Houston, pregúntenle a muchos exitosos, el otro que se acaba de matar, el que era DJ, ¿ya? Pero resulta que la plenitud no es indeseable. El éxito sería como... Es que una cosa es la plenitud y otra cosa es el ¿Y éxito. cómo se define el éxito? El éxito tiene que ver con una cosa absolutamente externa y que tiene que ver con la validación de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a puros parámetros externos. No hay nada interno. Una persona que es súper exitosa acá o que se... O un delincuente no que puede ser es súper súper exitoso. pero claro. Sí, pues soy un exitoso delincuente. Es una visión parcial del éxito igual, o sea, es exitoso profesionalmente, pero emocionalmente es Puede ser como un paralítico. Claro, exactamente. Entonces, la plenitud no. La plenitud no. Ah, sí. Proyectándolo del tiempo, como es una convención, cuando tú estás radicado en el ser, en el atma, como que cae esta convención. Se puede extender a todas las convenciones humanas. Y hablamos del éxito, la misma cosa. Que cualquier convención realmente humana o dual cae en el mismo saco del cuerpo. En la misma cabeza de pescado. ¿Me entiendes? Y igual de inútil. Si el punto es la inutilidad de caer en esa fantasía. Porque cómo me atrapa en un proceso que finalmente lo único que hace es alejarme de mí mismo. Ese es el punto. Ese es el tema, de cómo esa fantasía
ya me aleja de mí mismo y me aleja de lo esencial, que finalmente lo esencial es madurar lo suficiente, por decirlo de alguna manera, porque un hombre va a poder salir de acá. Si ustedes están, te fijas, tienen 40 años y todavía están en el kindergarten y apenas caben en el En la sillita. y siguen ahí, ¿cachai? ¿No? Entonces ahora, entonces entendieron esto, que finalmente ustedes están constantemente experimentando una realidad temporal. Sí. Y que cuando entran en la dimensión temporal es cuando lo empiezan a pasar mal. Sí. ¿Ya? Ya, eso era un detalle. Un detallito. Pongamos la tarea. ¿Cómo le fue con la tarea? No sé, pero lo pasé bien. Ya. ¿Quién va a responder la primera pregunta? La primera, ¿por qué apareció en vos la ilusión de yo soy el cuerpo? Porque lo más denso, lo más comprobable, de acuerdo a lo que mi mente valida como real. Siempre está ahí, lo estoy sintiendo, viendo y tocando constantemente. Ya, pero cuando eres guagua y sales, fine, Es que no me acuerdo. pero hace el ejercicio. La memoria. Esa debería ser de las dos. Tendrán que ver ¿Sí? en el sentido, en el momento en que empezaste a tener conciencia de ti mismo. Ya. ¿Qué más? pero está en mal. el momento que te identificaste. O cuando sea, no sé, digan ustedes, mejor dejémoslo abierto. Cuando te identificaste con tu cuerpo, cuando dijiste, ya, yo soy estas manos, Para mí, Pero es que eso la no pasa asociación con los tanto sentidos. después. Ya. que en el momento en que yo siento algo, hay un yo que siente, y como esa sensación es física, mi primera asociación sería con que soy el cuerpo. Ya. ¿Qué dice el Eric, por ejemplo? Hay una explicación del concepto del cuerpo en Nisargadatta que lo hacía equivalente a la vestimenta, a la familia, lo que comemos, lo que tenemos. Y ahí a mí se me ha hecho más clara que en qué consiste la identificación con el cuerpo, que era este conjunto de elementos, por decirlo así, con los que nos identificamos, y ahí viene la ilusión, que eso, Claro. eso no somos nosotros. Ya, perfecto. Lo que tú dices en el fondo, si yo agarro el torpeo que agarré, ya, y lo hago extensivo, copió A. Agarró mi saladata y dijo, ya, estamos. Copió, lo pillamos. Hizo trampa. Tenía un torpeo, lo puse así. La dos dijo, yo nunca lo sé. Ya. El punto es, ¿qué pasa si no hay cuerpo? ¿Cómo nos relacionamos con la existencia a partir de lo que tú dices? Si no hay un cuerpo. ¿Eso te existe? Claro, pues si ustedes están viviendo acá. Sí, sí. Claro. No se puede. Entonces, Yo contesté, no. ya, diga. Yo mis sensaciones es como que mi yo apareció en el momento que yo tuve la sensación de experimentar con algo ajeno a mi sensación de... Es como cuando tuve que experimentar con un otro o con un espacio en mi necesidad de experimentar, cuando surge la experiencia de algo, de interacción, de experiencia, ahí surge el yo, porque tengo que, el yo con la cámara, yo con mi maestro. Ya. Pero ahí se tiene también Sin embargo, para mí siento que el proceso es inverso, Ya. en el sentido de que siento que al principio no había una ilusión de cuerpo, identificación con el cuerpo, era como plena conciencia. Yo personalmente me recuerdo el día donde digo, oh, qué raro. O sea, como identificando esta dualidad. Y una vez que eso pasa, y con la potencia de la inconsciencia colectiva, y el hecho de que uno se relaciona a través de esa guitarra, uno hace la amalgama cada vez más y más y más. Ok. Hasta que uno encuentra un maestro para de nuevo separar y separar. Bien, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién Claro, nada más? yo desde el momento que siempre, o sea, que nunca me había cuestionado que pudiera haber otra cosa que no fuera yo, el cuerpo. Hasta que tuve conocimiento del ego y ahí dije, no. Pero hasta ese momento yo era mi cuerpo, o sea, porque no
no tenía otro conocimiento. Ya. Bien, ¿quién más? Claro, ¿Quién da más? para mí- Por allá, espérate que estaba la Nicola hace rato. Lo otro, aparte de la ilusión que yo tengo con mi cuerpo, también me resonó el cuando me llaman por mi nombre. Y me dicen, oye Nicole, aquí, Nicole. Entonces ahí más me relaciono con yo soy Nicole. Además lo otro, la identificación de tú cuando pasas por un espejo, ah, esa soy yo. O cuando te duchas o cuando te vistes, está como siempre presente. Pero también eso de cómo te identifican los demás siempre te identifican por el cuerpo. Te hacen como ser tú. Ya, Y por allá. yo- Ya no son de yo- la... Para Claro. mí, que bueno, no sé si sea por un rollo mío, digamos, un tema de mi proceso o qué sé yo, pero a mí lo que me saltó harto dentro de todas estas preguntas fue el tema de la sobrevivencia. De la relación con el cuerpo relacionada Ya. con la sobrevivencia. Ya, interesante. Súper. Bueno, ustedes han visto a un niño caminar por un lugar muy alto y haciendo equilibrio. ¿Y qué hace la mamá? Ya. Y te puedes caer, te vas. Ya, ¿y por qué ese niño, y si uno se pone a esa altura, y empieza a hacer eso, o a una altura equivalente, ¿qué le pasa? Siente miedo. La miedo. ¿Y por qué el niño no lo siente? Porque no tiene apego, no tiene la conciencia. No está identificado, no está identificado con su cuerpo. Ya, entonces, ¿cuándo surge la ilusión de yo soy el cuerpo? Más adelante. Cuando tengo miedo, claro, tengo La miedo. vulnerabilidad, cuando nos enfrentamos con lo vulnerable. Porque ¿qué es lo que más vulnerable tenemos acá? El cuerpo. Entonces, de alguna manera, ya la ilusión de yo soy el cuerpo tiene directa relación en cuanto siento yo que vivo a partir de este aparato llamado, de esta bolsa, ya, llena de grasa, llena de hueso, sangre y eso, ¿ya? Y demás. Entonces se dan cuenta de que de alguna manera cuando apareció la ilusión del cuerpo en directa relación al sentimiento de vulnerabilidad y cómo de alguna manera, cuando surge la ilusión del cuerpo, cuando yo siento que yo estoy siendo a través de esto, que mi existencia, mi capacidad de ser existe en relación a que yo tengo un cuerpo. ¿Me explico, no? Sí. Y que puedo vivir y experimentar y condiciono la realidad al cuerpo. Y cuando están soñando, ¿no están experimentando? Sí. ¿Y con qué están experimentando si está el cuerpo durmiendo? Con el otro cuerpo. Y cuando salen del sueño, ¿qué dicen? Bueno, bueno. Oye, tuve un sueño terrible, pero ¿quién tuvo el sueño? Ya, pues entonces se dan cuenta de la ilusión que tiene que ver básicamente con esta sensación de ser a partir de identificarse con este envase. Entonces, primero está la sensación de vulnerabilidad y a partir de esa sensación me empiezo a identificar para como cuidar. Le empiezo a dar Claro, porque el niño validez. identifica, se siente que está siendo, y como bien dijo Nicolás, de repente digo, yo estoy siendo, y de repente digo, va, y por un proceso biológico, identifica, etcétera, etcétera, o por un proceso de madurez biológico, ya dice, va, parece que yo no soy mi mamá, porque al principio es como que parece que es la mamá y el todo, parece que no es solamente la mamá, sino que va, yo no soy una unidad, soy algo separado. Pero cuando empieza a experimentar esa sensación de separación, a partir de que se generan las condiciones biológicas para que eso se pueda expresar, Claro. porque la biología siempre funciona a la conciencia, la conciencia no... ¿Estamos? La biología funciona a la conciencia, entonces se generan las condiciones para poder tomar conciencia de eso. Pero esa conciencia surge a partir de lo vulnerable que siente este aparato. ¿Qué iba a decir la Paulina? Que aparte de eso, yo tengo la impresión también que dentro de la identificación con el cuerpo es, por ejemplo, cuando yo empiezo a ser nombrado y yo respondo, y por esa respuesta siento aprobación. O en otro ejemplo podría ser que siento rechazo. Ya, ¿y eso quién lo comanda? Esa sensación, ¿Sí? yo creo que puede ser un pensamiento. No. Nefertitis.
Nefertitis. Yo no entendí eso del nombre. ¿Qué lo condiciona? No sabe. ¿Qué condiciona qué cosa? Que no entendí eso. La aprobación. Tu conciencia instintiva, tu instinto, po. Ah, claro. Porque resulta que el animal, Soy aprobado o rechazado. el animal lo que busca para poder pertenecer a la manada es ser aceptado, y lo que está evitando es ser rechazado y se pliega a la jerarquía de la manada. Para sobrevivir. Para la sobrevivencia. Por la sobrevivencia, por lo tanto, eso es pura conciencia instintiva. Eso es puro animalito nomás. La conciencia instintiva ¿Ya? es sobrevivir. Como le va a pedir a la chica que me haga de esos cuadritos bonitos que hace, y que vamos a poner, si al ser humano le destruyes o le quitas lo espiritual, prácticamente se convierte en un animalito, ¿ya? Que lo único que hace es comer, reproducirse, ¿ya? Y defender su territorio a partir del tener y el comprar. Y una forma de defender el territorio, o sintiendo que está creando su territorio, a partir de comprar. Entonces, fíjense, sacan la espiritual al ser humano y ¿qué queda? Queda convertido en un ser que lo único que le interesa es comer, reproducirse Y tener. y tener para que su territorio, en el fondo, definir su territorio a partir del tener. Sí. Y nada más. Lo que pasa es que como el ser se está expresando constantemente, ya, y funciona en base al amor, el animal no puede evitarlo, el ser humano sí. Claro. Y esa es la diferencia. Entonces, así como el animal no puede evitar expresar en su realidad y en su conciencia el ser que está siempre presente, nosotros sí podemos negarlo. Y no hemos negado la felicidad por siglos, teniendo todas las posibilidades de ser felices. Pues si ustedes estudian la historia de la humanidad, el instante que es la historia de la humanidad es básicamente una historia de negación de la felicidad. ¿Ya? Y no solamente nos negamos la felicidad a nosotros, sino que se la negamos a otros. Entonces, en este proceso histórico de negar la felicidad, no solamente a nosotros, sino que a los demás, además escogemos, ¿ya? Instancias que toda felicidad que tratamos de obtener es transitoria. No hay ninguna felicidad que haya creado el ser humano dentro de esta realidad, a no ser que haya trascendido, que no sea transitoria. Y eso es tan simple como eso. Vivimos por esos instantes ilusorios de felicidad. Exactamente. ¿Ya? Y de alguna manera teniendo la posibilidad de decir, no, pues, en realidad, ¿qué es lo que pretendo que en algún momento hagan? Pero digan, no, pues, a ver, voy a ocupar mi energía, mi dirección y mi norte en obtener aquella felicidad que es permanente, que está más allá del tiempo. Y como no tiene tiempo, es permanente. Porque la otra, que está en el tiempo, es permanente, es transitoria. Entonces, esa decisión ya es la que a mí me encantaría que ustedes pudieran tomar. Es decir, a ver, ¿en qué he ocupado mi proceso existencial a través del tiempo? Ya que estamos hablando del tiempo. ¿Ya? ¿Qué he hecho en mis últimas 300 vidas? O en mis 200 vidas. ¿Me explico, no? Entonces ustedes se dan cuenta que todas las opciones que están tomando son opciones de una felicidad transitoria. Pudiendo no hacerlo. Pero esos momentos de felicidad transitoria, que Son una ilusión nomás, po. Ya, pero ¿Me igual. entendí? Es como querer construir tu casa con un Lego. Entonces la plataforma de bienestar que tenemos que crear para pegarnos el salto y todo, no se basa en esa felicidad transitoria, se basa en otra cosa. Se basa en el cuento que les estoy contando a ustedes para que puedan pegarse el salto. Yo noto, Es que lo que pasa es que tú estás pasando a una dimensión estrictamente humana que te atrapa en el tiempo, te atrapa en la necesidad, te atrapa en el logro, te atrapa en el objetivo, te atrapa en el deber ser, te atrapa en toda la tontera que te ha atrapado por siglos. Entonces, mientras sigas apegada a esa creencia, nunca te vas a soltar el pegoteo. ¿Me explico, no? ¿Me entiendes? Entonces, mientras sigas sosteniendo esa creencia, te vas a quedar pegado ahí. Entonces, ¿para qué quedarse pegado en el chicle? Que es justamente
me pongo yo mismo el grillete para poder, bueno, vamos a avanzar y no es que me puse este grillete. ¿Para qué? ¿Me entiendes? Si tú no llegas a la realidad a través de la mente, porque la mente es una ficción, entonces ¿cómo pretende a través de una ficción llegar a la verdad? Listo. ¿Cuál es la condición cuando nacieron? Esta fue la pregunta. Esta es la difícil. Yo pregunté, ¿a qué te refieres? Era la Esta es unidad. la literal de La unidad. Era la unidad. ¿Qué más? Desde salir del útero, salir a un ambiente extraño, frío, ahí como que al tiro, como que... Ya, extrema vulnerabilidad. Nunca he nacido, no tengo condiciones. Y esa extrema vulnerabilidad lo ha acompañado hasta el día de hoy. Yes. Por eso, Y toda su experiencia existencial está condicionada por la sensación de soy vulnerable. yes. O sea, la primera Yo se tengo más relaciona con la expuesto al segunda. ¿Se dan cuenta de eso, no? Pero bueno, no sobrevive. no entiendo por qué. Tírate por el edificio para abajo. No comas una semana o 15 días. Deja respirar 10 minutos. No tome agua por un mes. Cruza la calle sin mirar. Porque este cuerpo tiene condiciones para estar... Llegó una cuenta de 200 lucas acá y tenéis 20. No me digas eso. Pero hablar- Ahí me Claro. hablan del cuerpo. Las cuentas Yo pongo, no nací porque no puedo morir. Claro, pero el punto es porque todo esto está relacionado con el cuerpo finalmente. En el fondo, básicamente todo esto está determinado a partir del cuerpo. De cómo de alguna manera están dando una realidad algo que en sí mismo no lo tiene. Y cómo esta creencia de esto es lo que los hace sentirse separados y sentirse vulnerables frente a la existencia. ¿Por qué causó tanto impacto el primer Terminator? Porque era invulnerable. Pero más que lo mataran o no lo mataran, pues hemos visto un montón de películas donde matan a un montón de otros personajes o no los matan, era la cara de cohete que tenía, po. ¿Cómo la cara de cuenta? Cara de cohete no tienen esto, po. Como sabía que no le iban a matar, entraba a todas partes, hacía así y así, y todo el mundo estaba en esa época. Ahora hay tantos cara de cohete que no son Terminators. Se siente totalmente invulnerable. Además, físicamente era más grande que todos. Además físicamente era más grande, pero lo que más impactaba es esa sensación como de que él era invulnerable y lo sentía. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué? Porque él no era un cuerpo, po, era un robot. Se llaman politiquetes ahora. Ahora se llama politiquet. ¿Se dan cuenta de eso, no? Entonces se dan cuenta de cómo básicamente la condición, mucho su experiencia de vida, está constantemente arrancando esa sensación de vulnerabilidad. Nada más. Bien. La próxima. La única Andrés, una pregunta. En la número 2 tú dijiste extrema vulnerabilidad. Entonces ahí aparecen muchos conflictos que podemos tener hasta ahora. Yes, dice gato en inglés. Y los que uno trae. ¿Ya? Bien, ¿cómo se desarrolla la idea de yo y mío? Los nombres. Yo puse con la primera sensación de separación el yo y el mío con el deseo basado en la carencia. Exactamente, en el momento que yo me descubro este cuerpo, ya, yo, ya, lo primero que hago es tratar de defenderlo a partir de mío. Apropiarse. Exactamente, esto es mío. Mi Está mamá. todo relacionado exactamente con la Vulnerabilidad. Vulnerabilidad y la vulnerabilidad de la Me pasó el carencia. fin de semana, estuve con mi sobrino y viene mi sobrino y me dice, mi mamá es mía. Claro. ¿Y para qué quiero una si yo tengo la mía, pero no me das que me sobre? Y después otra le dijo una amiga también, mía mi mamá. Es como que la primera propiedad me dio la sensación de que es justamente la fuente que, claro. Claro, obvio, te aseguro. Además también es un poco eso, porque uno le dice, ¿dónde está tu mamá? Mi mamá. O sea, uno le dice, ahí está tu mamá desde que... Pero la enseñanza en el colegio también, si lo refuerzan los deportes. Pero eso Cuando cuando tu propio lenguaje,
toma tu chaqueta, trae No, mi, porque será mía. esa es mi pieza, esa es tu pieza. Sí. Un lenguaje de limitaciones. Pero lo primero que yo creo que es mi ¿Cómo está mi niño? porque si no me muero. Mi bebé. Ya. ¿Es tu condición en el A mí mundo? la que me hizo llorar fue la niñez. ¿Es tu condición en el mundo el estar libre de todo miedo? No. ¿En serio? O sea, sí, debería. ¿Tu condición natural? La natural, La sí. natural está libre de todo el miedo, pero nuestra condición. No, lo que están viviendo el día, hoy. El miedo. Miedo. Puro miedo. Si se dan cuenta, toda la estructura existencial humana Es miedo. está sostenida por el miedo. Pues está sostenida por el ego. ¿Y por qué está sostenida por el miedo? Pues está sostenida en base al apego al cuerpo y el sentimiento de identidad a partir de del human body. ¿Ya? ¿Por qué ¿Usted ni cómo? sabe inglés? Ya. ¿Por qué ni cómo fuiste ayudado a deshacerse de este miedo? Claro, si que alguien fue, ¿por qué no está la posibilidad? ¿Ya? Mi mamá. Mi mamá. Porque me fui ayudado por el trabajo. La última no sé. La conciencia. A diferencia de solo escuchar la Claro, gracias, tiene razón. Ya, entonces un poco la idea era eso, en el fondo empezar a tomar conciencia de esta, por un lado, de esta dinámica y preguntarse, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Y cuál es el sentido? Ninguno. ¿Estamos? Ya. Y esto también, esta cosa de entender esta dinámica del tiempo, cómo el tiempo de alguna manera los limita y cómo los saca de su estado natural finalmente. Es como esa sensación de control, mamá. Esto de tener el tiempo como que ir controlando el quehacer. Por esto mismo. Claro, que con el control disminuye la vulnerabilidad. Exactamente. Supuestamente. Así como ¿Y cuál era la última respuesta? ¿Cómo fuiste yo? El miedo no era Prozac, ¿no? ¿Cuál era la última? No mucho, por lo menos que yo conozca acá, algunos todavía no nadie se ha deshecho totalmente. No, pero sí nos hemos deshecho de varios miedos. O somos conscientes que Ya, pues tenemos ahí es miedo donde como entra el seres. maestro y la importancia de tomar conciencia de Pero el punto es entender de que volvemos a lo mismo, en el fondo el punto es entender, generar ese puente de decir, esta persona lo único que está haciendo es llevarme a verme a mí. Sí. Claro. ¿Cómo? Sí, claro. Llevarme A recordar. Llevarme hacia adentro. ¿Sabes que mientras escuchaba la respuesta todas de la 1, la 2, de la 3, siempre pensaba que era como que todo te llevaba cuando lo ponía afuera? Cuando lo ponía afuera. Cuando lo ponía afuera. Sí. Cuando algo te visibiliza el afuera, es como que se te gatillara todo. En vez de. Exactamente. Claro, Porque todo afuera. todo para adentro. Emoción, Por eso, cuerpo, cuerpo, todo. idea, mundo, libre. Todo afuera. Letras. Ya. Hola Carla. Hola, madre. Ya. Pero La próxima. Lo que pasa Sí, es perdón. que Sí, no hay más. Lo que pasa es que el miedo engloba todo. Es lo Claro, que- pero mientras tengas cuerpo. Claro, no, sí, está bien. Pero es que es como, a mí me pasó como que, o sea, yo hice el taller del miedo y todo eso, ya, pero nunca, yo no sé si era porque estaba escribiendo y estaba metida en esto, que sentí como quien dice, esto es la causa de todo lo demás, absolutamente de todo. Ahora, el punto es que el taller del miedo, espera, para un segundito. El punto es que el taller del miedo, en el árbol y en esos talleres estamos apuntando a la personalidad. Y acá estamos apuntando a soltar la personalidad. En fondo. Entonces, por eso, este tipo de comprensión
no sé si es deseable en ese taller. Claro, exacto. Sí. Me explico, ¿no? ¿Por qué? Porque si la persona no tiene un cierto nivel de ¿cómo se llama? Se podría adaptar y se podría como ajustar, pero si lo llevamos al extremo, la persona se puede desestabilizar. ¿Me explico, no? No. Es como que uno necesita un porque colchoncito. finalmente si tú te vas en la profunda de esto, si finalmente te fijas, te das cuenta que tú has un problema de identificación con tu cuerpo, ¿no? Sí. Y para poder desidentificarse el cuerpo uno necesita, dentro del mundo relativo, ir generando un proceso paulatino. ¿Me entiendes? Si no te puedes desestructurar, porque todavía la persona está demasiado identificada con acá. Si por eso uno medita, en el fondo empieza a cerrar los ojos y empieza a mirar para adentro, 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 hasta que hay un momento en que de repente encuentras una plataforma de que hay un algo adentro que finalmente es casi tangible, ¿sí o no, Carmencita? ¿Ya? Y de repente te das cuenta que ese interno que es casi tangible, que muchos en algún momento, supongo yo que lo habrán experimentado, ¿ya? Se dan cuenta que ese tangible también está afuera. Y que se puede experimentar con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, y que es una sensación de presencia. Y que esa sensación de presencia que ustedes también de alguna manera experimentan, pero como no están conscientes, quizás no la experimentan con la plenitud de una persona consciente, de que simplemente estar, ¿sí? Existir. Y donde estoy haciendo, porque la existencia funciona en base a movimiento. O sea, cuando la cámara entra en esos estados, así, ¡ay! Y llega contando con los ojitos brillositos, me sonrisen, oye, ¿verdad, Magma, papá? Y sentía así, ya, y estaba moviendo, estaba hablando, estaba viviendo. No estaba así como, ya. Porque la existencia, en esta realidad, existe en función del movimiento. Está siempre moviéndose. Está vibrando, por decirlo así más esotéricamente. Ya, o científicamente. Ya. Científicamente. Pon la otra como para introducción y salimos al recreo. Él cree que la mente se sostiene por sí misma una ficción, porque la mente en sí misma es una ficción. ¿Les gustó ese? Ya, ¿quién le responde? ¿La pregunta? Bueno, ya. Porque de hecho todos ustedes piensan que es la mente, sí, y que es un proceso continuo y cerrado, entre comillas, y autosustentable, ¿sí o no? Incluso más, dicen, chuta, no pude parar mi mente, estaba meditando y como que la mente se matara sola. Pero lo que existe es una ficción creada por ustedes. ¿Por qué yo? La ficción acerca de la mente. Ahí lo vamos a ver después. Esta pregunta, esta afirmación, la hemos ido estudiando a partir de todo el tiempo. ¿Ya? Habría que preguntarse primero, la primera pregunta, ¿qué es lo que es la mente en sí? Recuerdo, pensamiento. ¿Es un instrumento? Ya. ¿Una creación? ¿Es una construcción? Es una construcción. ¿Y por qué una construcción? ¿Por qué no? Porque el ego necesita tenerla como instrumento para su accionar. Ya, el Leo. La mente es una construcción que hace el cerebro cuando se identifica con el cuerpo. El cerebro, a ver, yo agarro el cerebro y hago así, y es pura grasa, po. Sí, pero el accionar. Y esa grasa además puedo hacer fritito, con mantequilla. Sí, pero no es así. A ver cómo es. Porque, a ver, te voy a comprar 1 kilo de pensamientos tuyos, pues me parece súper interesante. ¿Me los puedes pasar, por favor? No, pues no pesan así. Pero yo agarro el cerebro y lo doy vuelta y no encuentro ningún pensamiento. Pero el accionar del cerebro sí produce pensamiento. La acción del cerebro, cuando está cargado con electricidad y electromagnetismo y reacciones químicas,
y tiene reacciones neuronales, produce algo que cuando está apagado, cuando se murió, por ejemplo. Y si el cerebro lo que lo construye, cuando yo veo un muerto y digo no hay nadie ahí, ¿qué está construyendo el cerebro en ese momento? Nada, está apagado, eso es un envase, vacío. Entonces el cerebro no construyó. El cerebro construye cuando está prendido, como el motor del auto te lleva, cuando el motor está prendido, el auto te lleva. Cuando está apagado y no hay electricidad, no hay combustión, no hay nada, el auto no funciona en ninguna parte. Ya, entonces el cerebro es un medio por el cual se expresa algo que tú no sabes lo que es. Pero no es que él a sí mismo construye una realidad. Algo sustenta el cerebro. Ya, pero ese algo que sustenta está en el cerebro. Porque si estuviera en el cerebro, yo por ejemplo me bajo el auto y está prendido el motor y sigue El enfoque funcionando. materialista te dice que está solo eso. Y hay otro enfoque que dice que hay una conciencia que sustenta la energía que... Entonces no el cerebro, es la energía, es ese algo que no sabemos lo que es, que sostiene eso, que se expresa a través de esa grasa. La conciencia es lo que sustenta todo. Ya. Entonces, lo veo hasta en este grado, o sea, después tendré que hacer. Claro, por eso entonces el cerebro es un medio a través del cual se expresa la conciencia. Por lo tanto, no es el que construye la realidad. Cuando estamos hablando de la mente. No, pero tú me dijiste que el cerebro, yo digo que el cerebro no hace nada, porque mucho el cerebro, si no está quien le da vida al cerebro, el cerebro no hace nada. Es un instrumento que además percibe erróneamente, que además comete errores, que además... Por eso la mente es una ficción, porque por eso la mente es una ficción, porque de alguna manera es como... Es que ahí tú pasaste de una realidad biológica a una realidad no biológica. Tu primera definición fue biológica, y yo dije que esa definición biológica, bajo mi punto de vista, no es sostenible. No, vos profundizaste más. Espera un segundo, porque además la mente no está en el cerebro tampoco. No hay ningún científico, que a mí me encanta la ciencia para ir al médico, para hacer un montón de cosas, ya dentro de cierta línea, porque si voy a un acupunturista quizás va a tener una visión distinta que un alópata. Entonces, bajo un punto de vista, ya lo que se está diciendo ahí, que si la biología y la ciencia ahí bienvenido para hacer autos, para construir casas, para ir al médico, para resolver estas cosas, pero hasta ahí no va. Pero ninguno de ellos ha podido definir dónde está la conciencia, ni qué es lo que es la conciencia, ni tampoco se ha podido descubrir qué es lo que hace que el cerebro funcione. Cuando el cerebro se apaga, yo estoy hablando, lo que se me ocurre que la mente desaparece y queda la conciencia. O sea, cuando yo tengo la idea de que la mente es algo que el cerebro, de alguna manera, construye, nos da la sensación de tener mente, de pensar, de hacer todo esto, aunque... Es que volvemos a lo mismo. ¿Quién construye? ¿Quién construye? ¿La materia construye o la conciencia se expresa a través de la materia? Está bien, pero en un proceso de sinapsis. Pero es una consecuencia de... Está bien, pero lo produce esa idea, la produce el cerebro. Me vaya a pegar igual que el jueves pasado, pero... Yo quiero hacer una pregunta, pero la conciencia de que la conciencia de uno mismo, estamos hablando de la conciencia de sí mismo, la conciencia de la individualidad, ¿cierto? Y cuando nos referimos a mente, nos referimos a qué exactamente. En el caso de este específico es la mente de nosotros, como un yo. Los registros. Entonces de ahí parte la dualidad, la Exactamente. de la dualidad. Exactamente. ¿Y por qué? Porque la mente es una construcción, que es una construcción, ¿ya? Que está construida en base a dos elementos básicos, la ignorancia y la sabiduría. Si tú le sacas toda la sabiduría, ¿ya? No hay mente.
y se le saca toda la ignorancia, tampoco hay mente. Y por eso la mente es una ficción, porque es una construcción que está sostenida en base a la ignorancia. Si no hay ignorancia, no hay mente. Base a la materia, ¿no? Ignorancia, ignorancia. Pero ¿qué gatilla esa construcción? Construye un tercer elemento que es la ilusión de ser. De ser esto, de ser aquello, de definir Carmen, de definir Maritza, de definir Mesa, de definir tiempo, de todas las múltiples construcciones que hace a partir de esta asociación de sabiduría, ¿cómo se llama? Ignorancia. ¿Y en qué parte? Porque en la ignorancia absoluta no hay mente. No puede haber mente sin ignorancia absoluta. Claro. Y en la sabiduría absoluta tampoco hay mente. Porque no hay separación. Exactamente. Y porque hay plena sabiduría. Por eso. Plena sabiduría. No hay nada que interpretar. Claro. ¿Plena sabiduría es conciencia? ¿Cómo? ¿Plena sabiduría es plena conciencia? El absoluto es plena conciencia. Mucho. El absoluto es plena conciencia. Cuando estás en plena conciencia, cuando tu conciencia no se separa de sí misma, es simplemente absoluto. No hay separación. ¿Y esa plena sabiduría entonces? ¿Qué pasa con Ayúdame a entenderla. Es plena sabiduría. Claro. Porque no hay nada que exista acá que no es consecuencia de la conciencia. Por lo tanto, la conciencia no necesita conocerse a sí misma, porque es la expresión de la totalidad. El punto es que porque tú no la experimentas, la estás separando. Pues si no la separas, simplemente la experimentas nomás. No hay una necesidad de saber, porque la conciencia lo sabe todo. ¿Para qué va a saber lo que sabe todo? Se sabe todo, pues. Es la totalidad. No hay nada que no sepa. No hay nada que pueda experimentar que no sea a sí misma. ¿Qué es lo que es la mente? Todavía no entiendo bien qué es la mente. La mente es una construcción que surge a partir de... Vamos a hacer un pastel. ¿Ya? Entonces, le echamos un poco de sabiduría, le echamos un poco de ignorancia, lo revolvemos, lo metemos al horno y sale un elemento que se llama mente. ¿Y quién está haciendo ese pastel? ¿Cómo? ¿Quién hace el pastel? El ser, el ser manifiesto. Y aquí entramos en el relativo Ishvara a nivel cósmico y uno como ser humano a nivel individual. Porque básicamente la manifestación es un pensamiento del pensador de las cosas, no es más que eso. ¿Un pensamiento Del pensador de las cosas. Y ese pensamiento, que la manifestación, que es un pensamiento del pensador de las cosas, nosotros replicamos esa misma ilusión. Porque el ser, para poder crear, necesita liarse a la ignorancia. Porque si no hay manifestación. Nosotros estamos aquí cabeceándonos, tratando de entender desde el corazón lo que es. Pero en el fondo no son más que explicaciones de lo que... Claro, mientras no sea una experiencia para ti, va a ser una explicación. Claro. Por eso necesitas meditar y 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 seguir meditando, seguir meditando, seguir meditando hasta que esto llegue un momento que para ti una experiencia. Y que poder hablar todas estas taradeces es una consecuencia. Es como hablarle a alguien del agua si nunca ha experimentado. Me explico, ¿no? En el fondo, por eso el Jnana Yoga es tan complejo, porque la persona tiene que hablar de sí mismo. No puede importar cosas y construir una realidad que no le pertenece. ¿Me explico? Entonces, el punto es cómo a partir de este proceso de comprensión tú vas profundizando en tu propia experiencia de ser. Y cómo en la medida que vas profundizando te vas encontrando con que todo este cuento empieza a tener sentido. Y donde empieza a tener sentido el sentimiento de bienestar, ni siquiera de bienestar atemporal. ¿Me explico, no? Sí. Y ese sentimiento de bienestar, bueno, la Carmen es un poquito introvertida, pero bueno. Pero acérquense y pregúntenle qué pasa.
Claro, con toda seguridad te fijas, puede que tenga temor a expresar, a decir, pues, no, que como que todavía está el fantasma del yo, de la cosa egocéntrica. Ay, si yo digo, ¿cómo que va a ser? ¿Me explico, no? Bueno, pues ya está convirtiéndose por lo menos en un fantasma. Un fantasma ya afecta menos que si fuera alguien. ¿Me explico, no? Pero ¿y eso ha sido producto de qué? Meditar. Y a partir de esa meditación, que es lo que ha hecho ella, ha ido justamente desidentificándose de esta sensación de que yo solamente puedo sentir adentro. Y resulta que a ella el adentro se ha hecho hacia afuera también. Y ha dicho, chuta, no solamente siento adentro, sino que este adentro es expansivo hacia una afuera, y ese afuera parece que no tiene límite. Entonces cuando alguien me dice, oye, y bueno, y explícame que no es que sea introvertido, es que no sé cómo decirlo, porque no tengo cómo explicarlo, porque no es un proceso mental, es un sentir, que cuando quieres reducirlo a una explicación, bueno, tenés que hacer clase en ayuda. ¿Me entiendes? Es muy complejo, es muy difícil, por eso en yoga es difícil. Porque como algo que es así, lo reduce a algo así, ya, y que ni siquiera, en el fondo se están dando pequeñas pistas, porque ni siquiera se están dando realidad, son pistas, son aproximaciones, son pistas, y que realmente cuando abren el corazón, ya. ¿Estamos, no? Y les quedó claro cómo esta construcción que está sostenida en base a la ignorancia y en base a la sabiduría les da esta creencia de la mente, y como si están percibiendo a través de eso, siempre están percibiendo erróneamente, porque siempre hay una cuota de ignorancia. Entonces el instrumento que están usando para percibir por definición es erróneo, y por definición los va a llevar a una experiencia ¿cómo se llama? Asociada a la ignorancia, y que en sí misma, como les digo, porque en sí misma no se sostiene. El ser sí se sostiene por sí mismo, no necesita nada más, es autosostenido, autosoportante. Sí, yo no entiendo, porque para mí la mente, al igual que las emociones, es un cuerpo, y como la historia de los guantes que has contado tantas veces, igual que el cuerpo, digamos, en el ser que se viste de energía, que se viste del cuerpo, entre otro el cuerpo mental. Por eso que para mí es una ficción. Ahí donde no sigo es que si esta mente es pura sabiduría, desaparece. Es como, siento como para decir que la persona que trasciende se va de su cuerpo. Tengo la impresión que hay un tema karmático también que sí, puede seguir. Cuando tú logras la plena conciencia, el sentido del yo desaparece. Sí, pero igual sigue dentro de su cuerpo a quemar o resolver karma. No, quedémonos hasta ahí, todavía no. ¿Ya? Queda en plena conciencia. Al quedar en plena conciencia, lo sabe todo, relativo al ser. Y no hay preguntas, pero tampoco hay respuestas. ¿Me explico, no? Es un estado sin preguntas, pero un estado también sin respuesta. ¿Y por qué un estado sin preguntas y sin respuesta? Porque no son necesarias las respuestas. Y si no hay necesidad de respuesta, no hay necesidad de preguntas. Y por eso muchas veces, ya no importa, de repente se me acercan y me dicen, estoy lleno de preguntas, y me acerqué y se me acabaron todas las preguntas. Por eso, porque entra en un estado de no pregunta, porque no hay respuesta. Entonces, ya, dice ya, esa persona trascendió, listo, chao. Ahora, si se dan cuenta, sientan como se le aprieta la guata en términos de sentir chuta y mi corporalidad, ¿qué pasa con ella? Fíjense, po. ¿Y qué pasa con este sentido de yo? Donde si soy la plena conciencia y no hay pregunta y respuesta, ¿y cómo respondo? ¿O de qué me afirmo? O de que me afirmo. Pues se dan cuenta cómo surge, eso, ¿no? Y esa necesidad de, entre comillas, todavía de validarse a partir de dar una respuesta a otro, porque todavía hay un sentimiento de yo.
y de separación. ¿Se dan cuenta de eso, no? Y por eso les asusta tanto. Por eso les da tanto miedo, porque el que tiene miedo al ego. Ya, entonces, llega a ese estado de no pregunta y no respuesta. Si decides quedarte, te quedas acá, ¿ya? Y vuelves a construir tu realidad. Vuelves a construir una realidad transitoria y la experiencia que vas a tener en esa realidad autoconstruida, que está en relación a una realidad que existe independiente de ti. ¿Me explico, no? En algún punto como entidad manifiesta. Si bien es cierto, es como que por decirlo así, estuvieras como que fueras un vaso de agua sin tapa en medio del mar, donde el ser está adentro, está afuera, pero hay una sensación de separación y además un vaso de vidrio, entonces es difícil verla, pero sí se puede experimentar. ¿Me explico? Y a partir de esa identificación crea esa realidad, ¿ya? Crea esa realidad y ¿qué es lo que vas a experimentar tú? Lo que hace todo el mundo normal. ¿Y qué es lo que hace todo el mundo normal? Experimenta lo que quiere experimentar en relación a la identificación. Porque resulta que si mi señora está durmiendo a patas sueltas y yo me estoy comiendo las sábanas porque mi hija no ha llegado, en su realidad está durmiendo. En mi realidad, ay, que mi hija que no llega, qué horror, qué terrible que mi hija no llega, ¿ya? Y eso tiene que, ella no se podía identificar porque no había nadie con qué identificarse, con lo único que se estaba identificando era con su sueño. Entonces tú le preguntas, oye, te mueves así, despierta, ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mijito? Entonces, ay, que estoy tan preocupado porque no he llegado a no sé cuánto. Yo estaba soñando que lo estaba pasando recto y estaba en el Caribe. Estábamos de paseo en el Caribe. ¿Ya? Y para ella, en su sueño, eso era tan real como para su marido que se estaba comiendo la sábana, ¿ya? Porque pensaba que su hijo o su hija le había pasado algo cuando había llegado, no había avisado por celular. ¿Me explico, no? Entonces, esa realidad, entre comillas, ¿ya? Es posible en proporción a cuánto me identifico yo con lo que está pasando. ¿Puedo hacer otra? Sí. O sea, y cómo la mente es una construcción de sabiduría e ignorancia. ¿Se podría decir que las emociones son una construcción de amor y miedo? También en algún punto, claro. La emoción básicamente es atracción y rechazo. Claro. La emoción es la conducta de atracción y rechazo, no, básicamente es eso. Ahora, aquí es lo que apunto esto a que tomen conciencia de su mente. Y cómo de alguna manera, ya, por eso apuntado también a la meditación, cómo la información que están recibiendo ahí también es una ficción. La información que estamos recibiendo cuando meditamos. Claro. Toda imagen, todo eso externo. Exactamente. Hasta que vea la luz más. Y de alguna manera todo eso que ustedes piensen, se dan cuenta, tiene relación con la identificación que tienen con el cuerpo, con la sensación de existir, con la sensación de estar presente, con la sensación de amenaza, etcétera, etcétera, etcétera. Una profunda necesidad de forma, de identificarse con un tipo de forma. Exactamente, con el nombre, con la forma, etcétera, etcétera, y que esa es la raíz esencial del Maya o de la ilusión. Es muy difícil soportar no tener forma para el ego, digamos. Yes. Entonces estamos meditando y buscamos, ok, suelto el cuerpo, la emoción, el pensamiento, pero necesito ser algo. Y por eso surge la identificación con el pensamiento, por lo que está diciendo la Ceci. Ese deseo de que hay alguien que está experimentando, que es el sentimiento de yo. Exactamente. Pero yo soy cuando estás ahí, yo soy en el supermercado cuando estás, ¿ya? O acá o allá. Va a depender de dónde te estás identificando y en qué te estás identificando. Por eso cuando llegáis al silencio es como... Ahí experimenta la presencia. Claro. ¿Ya? Y ahí puedes quebrar el sentimiento de separación. Simplemente está presente. ¿No? El punto es que esa presencia no existe en la meditación, existe las 24 horas del día siempre. Y por lo tanto la puedes experimentar las 24 horas del día siempre. Porque trasciende el nombre y la forma.
¿Comprenden? ¿Cachan que es fácil o no? Pero en la meditación el ego es el que se sirve de la mente para interferir, por decirlo de alguna forma. Claro, en el fondo, como me han dicho muchas personas que estaban bastante avanzadas en meditación, hoy estaba meditando súper bien y me tranquilo y sentí que me iba a morir. Entonces, ¿quién es el que se muere? Y justamente y ahí es donde pasa, porque ahí está, pero el ego en su máxima expresión. ¿Comprenden? Ya, ¿les quedó clarita las trampas que les juega este niñito, no? Y cómo esto que de alguna manera nosotros validamos tanto, valoramos tanto, la ponemos en un altar, ¿te fijas? Ya, y es más, ya es simplemente una ficción, ¿no? Cuesta percibirla como una ficción desde la ficción, digamos. Porque tú dijiste, cuando ustedes sienten que la mente no para, y si la mente no para, es una experiencia real para nosotros. Claro, el punto es, voy más adentro, porque básicamente todo surge a partir del ser, que proyecta su luz, ¿ya? Entonces, en esta realidad me identifico con el cuerpo físico, en esta realidad me identifico con mi mundo sutil, en esta realidad ya me identifico con mi cuerpo causal, y cuando logro trascender esto, ya me estoy identificando con el ser. ¿Estamos, no? ¿Y la mente hasta dónde llega ahí, maestro? ¿Cómo? Mientras haya sentimiento de yo hay un... Digamos, el plano causal seguiría habiendo una mente. Pero si ¿cómo puede haber un yo si no hay mente? Es que esa mente es distinta a Manas, digamos. Llamémosle mente nomás, a lo mismo. Porque a veces los tecnicismos sirven de excusa para evitar la experiencia. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Sí. ¿Qué opinas tú, Leo? Estoy tratando de apuntar lo anterior. De que a veces los tecnicismos nos evitan la experiencia. La mente, sí. La trampa. ¿Se dan cuenta de ese detalle, no? Es como una trampa para evitar la experiencia. Ya. Claro, porque si tratáis de entender a la mente como una ficción desde la mente, vais a estar como atrapados en eso mismo. No, porque a partir de un proceso reflexivo, si tú puedes articular esa fantasía. Con la misma mente. Claro. Eso lo estamos haciendo ahora. Lo que estamos haciendo ahora. Pero es que yo lo estaba haciendo con la mente. Estaba como sintiéndolo, ¿cachai? No tratando de dilucidarlo, de fragmentarlo. Estaba como... Lo que pasa es que ahí tenemos que hablar de distintos niveles de profundidad. Si estás trabajando con el manas, la mente de deseo, o estás trabajando con el Buda. Pero finalmente es la mente igual. Tanto manas como Budi, tanto la mente deseo, me gusta, no me gusta, la competencia, como la otra, igual son mentes. Por eso decíamos que el ser es un conocimiento. ¿Qué es cierto? Es un no conocimiento. Ah, sí. Porque si hay conocimiento e ignorancia, ¿Estamos, no? Maestro, ¿Estamos? ¿Sí? cuando me conecto con el sentir, por ejemplo, estoy con miedo, pensando en algo, y me conecto y pongo mi atención en mi sentir en vez de mi pensar, la mente como que se va... Depende, ¿no? puedes sentir mucho miedo. Si el punto es la identificación. Palabra identificación. No, pero si solo voy y pongo atención en el sentir, Ahí.
pero ahí quedó como 2, pero bueno, no importa. Es dual. Sí, solo como tensión en el sentir y nada más. Es que lo que pasa es que volvemos a lo mismo, en el fondo tú estás pidiéndome una receta práctica para funcionar en el relativo de manera cómoda. No te quieres seguir funcionando de manera cómoda en el relativo, si el relativo es justamente el que te produce la incomodidad. Ah, ya entendí. Porque en el fondo quiero sentirme bien, producto del mismo miedo. Exactamente. Pero en ese sentido hay pensar, no puedes, estás sintiendo y estás pensando a la vez. No anulas el pensar. ¿Qué? Aunque digas, solo estoy sintiendo, pero también estás pensando. No estás solo sintiendo. No, es que lo que me doy cuenta es que es una trampa, porque sí me funciona, por ejemplo, ¿cachai? Pero es finalmente una trampa. ¿Por qué? Porque estoy súper apegada al sentirme bien. Claro. ¿Cachai? Entonces, por lo tanto, sigo estando igual de atrapada. Eran como esas felicidades transitorias. Exactamente. Claro. En el fondo un paseo. Exacto. Que el bienestar es algo absolutamente distinto, tiene que darse cuenta y uno no se puede. Ay, pero me juego esas trampas todo. Gracias.